Jacobo Greenberg es un personaje enigmático que trajo muchos avances a la ciencia. Investigaba las posibilidades de expandir la conciencia humana y desarrollar el potencial mental a niveles insospechados. Además, imaginaba la posibilidad del uso de la telepatía. Estos temas en la década de los 90 eran tratados con mucha delicadeza, pero Jacobo lo hacía sin censura. Para la ciencia, Jacobo era un psicofisiólogo, un hombre sabio que estaba muy avanzado para su época, pero para una parte de la población. Se estaba encaminando al mundo del chamanismo, y a través de los años el hombre se convirtió en un personaje bastante importante, una figura pionera en el estudio de la capacidad extrasensorial. El doctor Jacobo Greenberg por años dio mucho de qué hablar, pero el 8 de diciembre de 1994, su nombre se replicó en los distintos medios de comunicación, quienes describían sin muchos detalles su misteriosa desaparición. Y planteo misteriosa, porque hasta este día se desconoce qué ocurrió, lo que ha dado origen a todo tipo de especulaciones y teorías de conspiración, algunas de ellas que trascendió del mundo de la materia, o que fue secuestrado por la CIA o la NASA. Su vida fue impresionante, pero ¿qué hay detrás de su extraña desaparición? ¿Quién estuvo detrás de ello? Preguntas que todos se hacen, y nadie puede responder. Descrito por sus allegados como inteligente, analítico, buen compañero, lúcido y con una mente inquieta y curiosa, Jacobo Greenberg llegó a este mundo en 1946 en la Ciudad de México. Estudió psicología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y tras graduarse se mudó a Nueva York en 1970, en donde estudió un doctorado en el New York Medical College. Finalizando sus estudios, Jacobo regresó a México y trabajó como profesor en la UNAM, en donde cuentan testigos. El salón se llenaba con estudiantes y catedráticos que se interesaban en los temas de concesión sobre cómo funcionaba el universo, temas que anteriormente nadie se había interesado en plantear. Más tarde fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac, lo que permitió seguir con algunas investigaciones que fue plasmando en decenas de colaboraciones y libros. Este interés por el estudio de los límites de la conciencia y la realidad hizo que sus investigaciones se centraran en los poderes curativos y extrasensoriales que tenían algunas personas, sanaciones que provenían de chamanes. Es entonces cuando conoce a una de las más famosas del país, Bárbara Guerrero, más conocida como Pachita. Esta mujer, fallecida en una casa muy humilde el 29 de abril de 1979, en la colonia Roma de la Ciudad de México, era catalogada por los residentes como cirujana psíquica. Recibía en su consultorio a decenas de enfermos, a los que interrogaba sobre sus dolencias, y si era preciso, afirmaba operar únicamente con la ayuda de un cuchillo. Pachita era un ser único. Antes de cumplir los 6 años fue abandonada por sus padres ante el miedo de no saber cómo lidiar con este poder, ya que incluso sabía quién moriría tan solo por verlo. Luego del abandono de su familia, Pachita fue adoptada por Charles, un negro antillano que trabajaba en un circo, quien le enseñó meditación, curación y el buen manejo de plantas y de sus manos, así como trabajar con estudios no ordinarios de conciencia que provenían del África. Charles fue quien le enseñó a Pachita a perfeccionar su inexplicable e increíble habilidad, y esto le permitió acercarse a grandes personalidades que dieron fe de sus prácticas. Entre ellos había congresistas y personas de estrato social bajo. Jacobo Greenberg fue dudoso de esta curación que estaba muy alejada de la ciencia, y aprovechando que realizaba una tesis doctoral de las potencialidades del cerebro, acudió con Pachita. Llevaba con él una mochila con ropa, y no necesitaba más de 3 días para confirmar que curaba con sus manos, o para desenmascararla. Pero no se esperaba que este encuentro le cambiaría su vida. Se cuenta que Jacobo llegó al sitio en donde Pachita atendía a sus pacientes, y de frente a su casa, con una voz grave le dijo: «Jacobo, apúrate, te estaba esperando. ¿Por qué llegas tan tarde?». A lo que Jacobo, consternado, ingresó ante la curiosidad que le daba saber quién le había informado sobre su visita, pues él no le había avisado a nadie. A partir de este encuentro, Jacobo Greenberg comenzó a ver que había un mundo más allá de la ciencia que nadie se había detenido a investigar, pues Pachita afirmaba que quien realizaba estas cirugías era la entidad de Cuauhtémoc, el último emperador que tuvo el Imperio Azteca. De ahí que se interesara en la mente de Pachita y comenzara a estudiarla. Pachita a veces curaba a sus pacientes extrayéndoles tumores con un cuchillo, una botella rota
u otro objeto que le permitiera cortar. Intercambiaba órganos dañados por sanos y cerraba sus incisiones con un masaje en la zona lesionada. Recordemos que Pachita era cirujana psíquica y quienes llevan a cabo esta práctica lo realizan a través de una técnica de conciencia hacia otras realidades, en donde la cirugía se lleva de manera gráfica. Pero en el caso de Pachita, ella sí abría una incisión. Extraía el órgano enfermo, lo materializaba, lo ponía en alto sin soltarlo, cerraba sus ojos e inexplicablemente el órgano era suplantado por uno sano. Ponía el órgano en su lugar y con sus manos hacía movimientos en la zona para que el órgano se reconectara. Cerraba la herida con ambas manos y pasaba la mano por encima para que no quedara ni una sola cicatriz. Jacobo Greenberg fue testigo de las prácticas que realizaba Pachita y presenció cuando los pacientes salían de su domicilio. Las personas iban tal cual y como si hubieran sido intervenidos. Se les veía doloridos y apoyados en sus familiares para no hacer esfuerzo. Durante mucho tiempo los detractores de Pachita aseguraron que los órganos que les metía al cuerpo cuando se realizaba la cirugía era de animales. Sin embargo, cuando se le realizaron estudios tanto a la sangre como a los órganos, se demostró que era de ser humano, no de animal. Y su método, aunque ha sido estudiada por prestigiosos investigadores del mundo, nadie puede dar una explicación sobre sus asombrosas intervenciones que ayudaron a muchas personas. Jacobo Greenberg había ido para pasar 3 días con Pachita y documentarlo todo, pero esto se prolongó 2 años, en donde el doctor fue invitado no una, sino varias veces a presenciar las cirugías energéticas, y quedó maravillado por estos poderes curativos, por las largas filas que esperaban afuera de la casa de Pachita para ser curados de sus males físicos, y al no hallarle ningún pero para catalogarla como fraude, Jacobo Greenberg quiso explicarlo de un modo científico. Yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó, esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Estas palabras dejan ver que habrá algunas situaciones que no necesariamente deben tener una explicación, ya que muchas de ellas no tienen sentido. Jacobo Greenberg había crecido con una educación ortodoxa, pero al presenciar a Pachita llega a una conclusión. La realidad en la que vivimos es solo una representación mental, una construcción generada por nuestro cerebro, a la que bautizó como el holograma. Con eso comenzó a practicar telepatía, la dermopercepción con los niños, que básicamente consistía en vendar los ojos de algunos pequeños, y ellos comenzaban a intentar leer unos escritos sin verlos. La curiosidad que despertó en Jacobo Greenberg, tras la experiencia que tuvo con Pachita, lo llevaron a realizar investigaciones. Uno de ellos fue la teoría sintérgica, sobre potencial transferido en distintas locaciones. En un punto estaría una persona, y en otro recibiría la información. Este proceso consistió en poner 2 personas de frente sin dirigirse a la palabra. Sus cerebros debían estar conectados para formar interacción. De esta manera, cuando los electrodos fueran puestos en su cabeza, el registro electroencefalográfico registraba lo que percibían. En ese momento las personas registraron un flash, y Jacobo Greenberg comprobó que sus cerebros habían hecho conexión. Para él todos los cerebros estaban conectados, solo era cuestión de tiempo para probarlo. Decía que el universo estaba conformado por material, lo que los hindúes llaman como archivo akáshico, una enorme biblioteca que guarda los archivos del alma de cada ser. Es un tema complejo, pero básicamente es la interrelación entre la mente humana y el campo cuántico que crea un holograma, en donde todos pertenecemos, y buscaba sustentar cómo podrías modificar y salir del mismo para viajar al pasado o al futuro. Pero además podrías deformar nuestra realidad y experimentar prácticas que científicamente no son bien vistas, tal y como ocurrió con Pachita,
que durante las operaciones que realizaba era capaz de materializar y desmaterializar objetos, y Jacobo Greenberg estaba a nada de cambiar la realidad que conocemos. Pero el 8 de diciembre de 1994, el doctor desapareció sin dejar rastro. Cercano a su cumpleaños número 48, la familia del doctor Jacobo Greenberg se encontraba organizando una fiesta para celebrarlo el 12 de diciembre de ese año, y aunque tenían todo preparado, el festejado nunca apareció. Aún se desconoce por qué Teresa Mendoza, considerada la última pareja de Jacobo Greenberg, no reportó su desaparición 4 días antes. Es decir, la mujer sabía de su ausencia desde el 8 de diciembre. Ninguno de sus familiares o amigos cercanos recibió aviso de Teresa Mendoza. Nadie en su laboratorio fue advertido que no volvería, y tampoco se tuvo constancia de la compra de boletos para salir del país. De hecho, Tony Karam, presidente de Casa Tíbet, México, y posiblemente la última persona en verlo, afirmó que Jacobo Greenberg le había pedido que organizara un viaje de meditación a la India, el cual tampoco llegó a realizarse. La Procuraduría General de la República formó un equipo especial de investigación dirigido por el comandante Clemente Padilla, quien constató en un informe que en la casa del Dr. Greenberg todo estaba en orden y no faltaba ningún objeto de valor. Así que muchas teorías comenzaron a circular. Hubo quien afirmó que el doctor se había desintegrado voluntariamente para trascender del mundo de la materia y existir más allá del holograma. Pero hubo 3 en específico que apuntaban a Teresa Mendoza. La señalaron como la principal responsable de su desaparición, insistiendo que era una chamán que lo había desaparecido. Otros dijeron que lo había asesinado, pues fue vista en días posteriores a su desaparición cobrando cheques y sacando cosas de la casa, hasta el punto que la policía intervino en su teléfono. Gracias a ello se enteraron que la mujer estaba muy relacionada con un hombre misterioso con formación militar, pero al que no pudieron extraer ninguna información. Y esto se hizo más fuerte cuando entrevistaron a sus allegados, a quienes Jacobo Greenberg les hizo saber que sentía miedo de su esposa, pues tenía ataques intensos de ira, y que para evitarla llegaba a dormir en su camioneta para no estar a su lado. Pero más no pudo saberse, ya que Teresa Mendoza viajó a Estados Unidos donde se le perdió el rastro. Pero hubo un detalle que levantó una especulación que nadie esperaba, y es que tras analizar la casa de Jacobo Greenberg, se descubrió que faltaban los discos duros de su computadora, así como sus investigaciones. Entonces se dijo que la desaparición era en realidad un secuestro, o una captación por algún organismo extranjero para hacerse de sus conocimientos. Fue aquí cuando colocaron a Teresa Mendoza como un agente de la CIA. Clemente Padilla es quien hizo más fuerte esta teoría, pues aseguraba que Jacobo Greenberg había sido visto en Colorado con 2 personas a quienes apuntó, o eran agentes de la CIA o del FBI. Esta investigación la dio a conocer al gobierno mexicano, que sin razón alguna lo quitó de su puesto y fue reemplazado por otro miembro, y después de esto, no se conoció más del paradero de Teresa Mendoza. Se dio a conocer que el doctor Jacobo constantemente viajaba a Boulder, pero no llegaba al aeropuerto, sino en la periferia, a lo que sus conocidos dicen que él no trabajaba con otra institución que no fuera la Universidad Autónoma de México. Por ello es muy extraño que hiciera esos viajes sin comunicarlo, porque entonces estaría trabajando en encubierto para instancias de inteligencia de los Estados Unidos. Y es que cada uno de los estudios que el doctor Jacobo realizó fueron los mismos que hizo la CIA por años, pero Jacobo lo superaba por mucho. Por ello se llegó a pensar que la CIA lo había secuestrado, con el fin de que trabajara con ellos. Además se dice que el día de su desaparición llegaron a su oficina personal uniformado a llevarse documentos importantes. Algunos dicen que eran del ejército, otros aseguran que fue el área de inteligencia de México, y unos más, que era del área de inteligencia de Estados Unidos. Pero lo importante es que en este robo de información, ¿qué fue lo que descubrieron? Documentos que por supuesto solo podía entender el doctor. Esta pregunta aún no tiene una respuesta, pero algunos escritores, periodistas y otros expertos afirman que la funcionalidad de la mente puede ser un arma muy poderosa. De ahí que no se pueda saber más del trabajo del doctor, pues si cae en manos incorrectas, podría ser muy peligroso al conocer cómo funciona la conciencia. Si te gustó el video, por favor regálame un like
y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Y antes de finalizar, quiero enviarte un abrazo muy fuerte, Antonella, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.